Tiene que ver con un documental que también tiene que ver un poco con la fecha, con un aniversario que se cumplió este fin de semana, que tiene que ver con los 19 años de la desaparición forzosa de Jorge Julio López. Un día que por ahí deberíamos estar recordando la primera condena por delitos de lesa humanidad tras la reapertura de juicios. La primera vez que la justicia reconoció la existencia de un genocidio en nuestro país, ocurrido entre 1976 y 1983. Se está proyectando, se estrenó el jueves, está viendo funciones hasta el miércoles que viene, va a haber acá en la sala Select a las 18 horas de López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás, que está teniendo ahora la amabilidad de sumarse a esta mesa virtual. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen mediodía, si es que se puede decir que el tiempo nos lo deja, ¿no? Buen día para ustedes. Bien. No, hoy había una función particular porque van a estar presentes por lo menos la rama platense, ¿no? De los que participan del documental. Hablamos de Rubén López, de Guadalupe Godoy, Aníbal Natiuk y no sé si se me escapa alguien. Sí, seguramente va a estar Marcelo Saín también. Ah, Sí, bien, bien. sí. Y todo el equipo de realización del documental, gente que de la comisión de la verdad que tiene que ver con el material de archivo, la comisión de la memoria. Así que mucha gente vinculada a la realización del documental va a estar este sábado ahí en La Plata en el Cine Select. Bueno, ¿cómo fue? A ver, el mérito que tiene está muy bueno, realmente muy recomendable, más allá de la temática, digo, pero no es solamente que estoy de acuerdo con lo que dice, sino que está muy bien hecho. Y uno de los fuertes que creo que tiene es, creo que no te falta ninguna, tenés el álbum completo de las entrevistas, si uno dijera, quiero hacer un documental de López, ¿quiénes deberían hablar? Y creo que no te falta ninguno. Incluso a gente que tiene hasta una posición incómoda. Digo, Felipe Solá es alguien que por ahí podría incomodarle el tema, sin embargo, incluso aporta algunos datos que yo desconocía. ¿Cómo fue todo ese rastreo y lograr que hablen todos? Sí, la verdad que era un desafío, ¿no? Primero, es parte del gran trabajo que hizo Felipe Celesia, que es el productor Ujú. periodístico del documental. Primero, obviamente, nos juntamos con Rubén López, le planteamos la idea de hacer una película sobre su padre, ver si él estaba con ganas, con tiempo, con ganas de ponerle el cuerpo a un documental y transitar por el dolor que implica volver a hablar de su padre, volver a reconstruir la historia tras tantos años de dolor y de impunidad, ¿no? Es muy duro para la familia. Una vez que tuvimos el acceso a Rubén y que él aceptó ser parte de la película, ser entrevistado, estar en unas cuantas jornadas de rodaje con nosotros, ahí se empezó a armar un poco el rompecabezas de quiénes podían participar de la película, quiénes sí o sí tenían que estar por haber sido protagonistas y testigos principales de todo lo que significó esa desaparición, esa segunda desaparición en el año 2006. Y ahí empieza, bueno, quiénes fueron sus abogadas, Miriam Breckman y Guadalupe Godoy, quién era el juez de la causa Echecolás, Carlos Rosansky, entonces intentar conseguir que ellos estén y lo logramos. Y claramente el ex gobernador Felipe Solá era una figura difícil de conseguir por su posición incómoda sobre el caso. Él prácticamente no había hablado mucho del caso López y tras algunas negociaciones conseguimos que él pueda participar del documental. Y es cierto, como vos decías, aporta algunos datos y un punto de vista, obviamente, desde su lugar, pero con información y con datos muy interesantes. Y después también fue difícil de conseguir la entrevista con los fiscales actuales de la causa López, ¿no? Quienes están actualmente investigando desde el presente aquella desaparición que transcurrió hace 19 años. Y la verdad que hubo muchas negociaciones, en general los fiscales no hablan ni no dan entrevistas, pero conseguimos que estén en la película y que aporten un poco esa idea desde el presente, ¿no? Como que la película intenta todo el tiempo contar desde el presente estos hechos tan terribles del pasado. Ujú. Eh, Además de un poco repasar la historia y esto, y sumar datos que capaz en lo común de quien se entera por primera vez y se acerca por primera vez al caso López, digo,
nosotros acá desde Radio Estación Sur, con nuestra radio amiga y compañía también Futura con La Vigilia, estamos como acompañando siempre la lucha, pero digo, para quienes se acercan por primera vez al caso López, pienso en las y los jóvenes, pienso en lo que hablábamos hoy de la marcha de la noche de los lápices, digo, hay una convocatoria también desde este documental a ese primer acercamiento a lo que pasó con Julio López. Sí, tal cual. Es una de los desafíos que teníamos al hacer la película, saber que ya muchas generaciones no conocen o conocen muy de oído lo que pudo haber sido el caso López, y en ese sentido, esto que decía un poco antes, ¿no? Buscamos que la película esté fuertemente anclada en el presente y que cuente y reconstruya lo que fue esa segunda desaparición de López de forma clara, dinámica, hasta moderna, diría, con entrevistas ágiles y mucho material de archivo, Eso, ¿no? el Y nos material, parecía perdón, que... el material de Sí. archivo, hay alguna de las cosas que estamos viendo, la verdad que está buenísimo, o también es volver a verlo, ¿no? Porque pasó mucho tiempo, no sé, como son un poco las dos cosas, pero me imagino que también ahí hay todo una búsqueda de conseguir todas esas imágenes del juicio, que en ese momento no era tan natural accederlas o verlas. Bueno, nosotros teníamos un compañero, recuerdo, que hacía los móviles, El gallego Eduardo Juan Colelia, que además, bueno, inclusive el día que llega que López no estaba, lo esboza como el murmullo que Y se había ese día en la sala, pero sobre todo no volver a ver esas imágenes que por ahí las podías ver o si participabas del juicio, que si no era tan común, porque además no era un juicio. No se transmitía por YouTube un juicio, Claro, como pasa hoy. pero no se transmitía por Tal YouTube, cual. pero además la prensa nacional no estaba atrás de lo que estaba pasando con Jorge Julio López. Más tarde pasa a ser distinto, pero no es en ese momento, no era paralelo, ¿no? Que es lo que se ve acá. Sí, tal cual, como ustedes dicen, el caso cobra más repercusión tras la desaparición de Jorge. Claro. Y sí, hubo que hacer un trabajo bastante arduo de buscar esos materiales de archivo, ver dónde estaban, ver cómo estaban de calidad, ver Claro. si los podíamos restaurar, porque también pasó mucho tiempo, las Claro. tecnologías fueron cambiando, pero la Comisión de la Memoria la verdad es que tiene un archivo muy organizado y muy bien cuidado, como que es realmente valorable el trabajo que hacen con el archivo. Y después sí, conseguir algunos materiales de noticieros. Y algo que aparece en el documental también son algunas imágenes de archivo que muestran algo que creo que es bastante inédito, diría que es inédito, que es el material de algunas entrevistas y algunas indagatorias que se hicieron a Sí. personas que están sospechadas de haber estado en la parte involucradas en la segunda desaparición de López, ¿no? Están sospechadas de haber tenido algún grado de participación en esa segunda desaparición, y la verdad es que al encontrar ese material fue muy impactante para nosotros. Sabíamos a través de la prensa, a través de algunos libros que hay sobre el caso López, de estas hipótesis, pero encontrar en un archivo ese material, verle la cara a estas personas que pudieron haber tenido parte que ver con esta segunda desaparición de López fue realmente muy impactante, y me parece que eso también por un lado, va a sorprender a los espectadores que vean el documental. Y por otro lado también uno dice, si nosotros pudimos investigar esto, encontramos Sí. estos materiales, ¿qué pasó con la justicia que en tanto tiempo no pudo encontrar ninguna pista concreta sobre el destino de López, ¿no? Ujú. ¿A dónde se puede ver, además bueno, la propuesta que es justamente para hoy? Digo, hay una agenda, compartinos por si hoy... no quiero tirarle mala onda a la presentación, pero viste, con el tema de la alerta, todo, tengamos planes B para poder verlo. Sí, la película va a estar en La Plata, está desde el jueves hasta el miércoles en el Cine Select de La Plata a Bien. las 18:30 horas, y el domingo, todos los días a las 18:30 horas, salvo el domingo que está a las 18. Hoy le insistimos a la gente que está bueno que se acerque al cine, aunque llueva un poco, e intenten poder ver la película en la sala. Va a ser la primera vez que los protagonistas también ven la película, así que me parece que va a ser una proyección cargada de emoción por todo lo que implica. Después la película sigue su recorrido. Nosotros tenemos un Instagram que es López la Película, en donde vamos incorporando cada una de las proyecciones, porque la película después se va al Festival de Bariloche, que participa de la competencia de ese festival.
Y la semana siguiente, los primeros días de octubre, empiezan las funciones en el Cine Gaumont en Capital Federal. Buenísimo. Espectacular. Bueno, Jorge, felicitaciones porque realmente está más sí, allá me dieron ganas de verlo. Manuco ya nos estuvo comentando del y bueno, interés esto también, sí. que uno tiene, la verdad está muy, muy bien hecho. Hay otra de las cosas, me parece, es cierto, esas entrevistas a estas personas, las anotaciones de López que iba haciendo como para retener, yo por lo menos nunca lo había visto, ¿no? Y que hay con dibujos, con todo. Así que bueno, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por hacerle el aguante a estos documentales que me parece que está bueno que existan y que la gente los pueda ver. Hasta Bien. luego, Jorge. Jorge Leandro Colás, entonces el director de López, el hombre que desapareció 2 veces. Y una cosita que me quedaba como por ahí por mi parte, que pensaba, ¿no? Nosotros estuvimos, digamos, lo decía Corina recién, yo era productor de Clase Turista, me tocó atender al gallego, le digo, che, gallego empieza, dice, no, pará, se está demorando la audiencia porque no aparece un testigo. Después, bueno, y hacer las coberturas de las movilizaciones. Hubo un 20 o 21 de septiembre que llovió un montón también, una movilización Sí, con terrible, un me acuerdo, diluvio, en esa cobertura, tremendo. que además más temprano hubo una conferencia, un momento del hijo de Rubén López que salió al frente de su casa, que estaba todo el bar, toda una búsqueda, no sé si es la palabra apropiada, pero una situación de no saber y de una búsqueda de información muy Sí. rara, muy distinta a cómo se buscaba una información hoy, con esa movilización que vos contás, me acuerdo en Plaza San Martín, pero que era terrible, que no paraba de llover y que nadie hablaba, nadie decía nada, era como, sí, muy Sí, que fue el 18, errático. puede haber sido el 21, 20 o Exacto, 21. sí, me acuerdo. Y cómo también después se fue, digo, yo me acuerdo de lo que fue cuando hicimos la cobertura desde Farco, o sea, desde Radio Estación Sur para Farco, la movilización del primer año, Ujú. que eran movilizaciones realmente muy grandes en todo el país, y cómo con el tiempo hubo como una tercera desaparición, si se quiere, que pasó a ser una movilización platense. Me hiciste recordar igual, también te lo destaco, lo que ha sido el laburo de la presencia de Jorge Julio López en la revista Barcelona, Sí. que volví a verlo a partir de que lo vi en redes sociales, que me acuerdo que durante muchísimo tiempo con ese humor, con ese cinismo que tiene muy irónico de la Barcelona, siempre había un raíz de la búsqueda de investigadores buscando a Jorge Julio López, que terminaba una y otra vez. Era simpática esa escritura que había, desde la ironía, por supuesto, y decía, López no aparece, Luciano Arruga tampoco. Sí, sí. Entonces siempre terminaba con eso, con ese remate, que era un distingo de la revista y que era... El único medio que en todos sus números tenía a algo Jorge sobre Julio López, exactamente. Y ahora el otro día, bueno, vi que se compartía también eso y las tapas, la verdad que está bueno reivindicar también ese rol de ese medio en dejar siempre presente, bueno, un poco lo mismo que hace Radio Futura, haciendo la vigilia sonora históricamente, hace muchísimos años, que arranca desde las 5 de la tarde, si no me equivoco, tengo miedo de estar equivocándome, hasta el día siguiente. Hasta el otro día, sí. Exactamente, y que siempre hay una apuesta, inclusive desde lo visual, que es muy atrapante y es muy atractiva, que bueno, un poco también estuve viendo cómo se dio este año, así que bueno, ese laburo también de conservación de la memoria, como destacaba acá el compañero cuando hablamos recién, el trabajo que hace la Comisión por la Memoria, el trabajo de conservación de la memoria que también hacen los medios de comunicación, me parece muy importante destacar.